Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala es el 10º país más violento del planeta y el 6º de América Latina. La ciudad de Guatemala se encuentra dentro de las 25 ciudades más violentas del mundo. Tan solo en el año 2014 se registraron 4.998 homicidios, lo que significa que en promedio se registraron 14 homicidios diariamente. En los últimos 12 años se han registrado más de 66.000 homicidios y más de 25.000 personas desaparecidas, lo que nos retrata como un país en estado de guerra. Guatemala vive una auténtica crisis de seguridad y cabe preguntarse cuál es el origen de esta situación. La respuesta no es simple e incluye una combinación muy particular de condiciones. Un factor importante es la falta de oportunidades. Guatemala no es capaz de generar suficiente empleo para absorber a los más de 200.000 jóvenes que cada año se integran al mercado laboral. Ante esta situación, muchos optan por migrar hacia Estados Unidos y otros se involucran en actividades criminales. La migración de los padres de familia también provoca que muchos hogares se desintegren y los niños y jóvenes quedan vulnerables a ser captados por maras y otros grupos criminales. El otro factor relevante es la ausencia de Estado de Derecho. Guatemala ocupa la posición 85 de 102 países en el índice de Estado de Derecho. En América Latina, solo superamos a Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. La gran mayoría de crímenes y delitos que se cometen dentro de nuestro territorio quedan impunes, lo que propicia la actividad de los grupos criminales. La cadena de justicia del país se encuentra atrofiada y no está cumpliendo el rol que le corresponde. Por último, la ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional, así como nuestra posición geográfica, ha facilitado las operaciones de grupos del narcotráfico que generan violencia y en muchas ocasiones provocan terror dentro de la población. La mezcla de estos factores ha resultado en una fórmula perfecta para ser uno de los países más violentos del planeta. Encontrar la solución claramente no es una tarea fácil. Sin embargo, hay países en América Latina que nos demuestran que es posible superar la violencia que prevalece en gran parte de los países de la región. No debemos conformarnos ni resignarnos a vivir en medio de la inseguridad y la violencia. Nos merecemos una vida de paz y tranquilidad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que es importante, siempre ha sido importante, tiene mucho que ver con el diario vivir del ciudadano. Vamos a presentar al grupo de expertos profesionales en la materia que nos van a ayudar a reflexionar sobre ese tema que es la seguridad ciudadana. Nos acompaña la licenciada Verónica Godoy, integrante de FATS, que es Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro. También está en IMASP, que es la instancia de monitoreo y apoyo a la seguridad pública. El licenciado Javier Monterroso, analista en temas de seguridad y justicia, fue secretario del Ministerio Público, columnista del diario La Hora. General retirado y licenciado Ronaldo Leiva, consultor del CIEN, él fue ministro de la Defensa. Y el señor Danilo Parinello, columnista del periódico, exministro de Gobernación. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. La seguridad ciudadana para el desarrollo de una nación, para su prosperidad, para su progreso, es tan importante como que funcione el sistema de justicia, como que hayan suficientes oportunidades para que las personas puedan desarrollarse. O sea, es un tema estructural en la vida de una nación. Licenciado Leiva, usted que fue ministro de la Defensa y que ha estado tan cerca del tema de la seguridad, pues una parte importante de su vida, ¿qué tiene que ver la seguridad ciudadana en una nación con su posibilidad real de desarrollo, de estabilidad social y política? La realidad es que la seguridad es un ingrediente y es un sentir de bienestar que es para todo sentido, para toda actividad, no digamos para el desarrollo económico de un país. Su desarrollo social es súper importante. Vemos que nosotros estamos actualmente en el puesto 18 de 18 en desarrollo humano. Y el desarrollo humano no se da en condiciones de conflicto, que es prácticamente lo que tenemos nosotros con este ambiente de inseguridad constante. Para desarrollarse, hemos visto que en algunas situaciones hay centros comerciales completos
que han quebrado, han sencillamente cerrado sus puertas porque los extorsionan constantemente. Entonces, ¿qué persona, no digamos qué sociedad se puede desarrollar si está bajo una amenaza constante de que le quiten lo que producen? Aparte de eso, que le puedan quitar la vida en determinado momento. Entonces es una zozobra la que se siente. ¿Y a quién le va a dar intención de emplear personal o tener una actividad económica si sabe que no le van a dejar desarrollarse de buena manera? No dejemos el aspecto social también. Esa sensibilidad o ese sentido que se da de la inseguridad, muchos han querido minimizarla y decir, bueno, ese aspecto psicológico es puramente de cómo lo piensen, ¿no? Pero es una constante de todos los días para la gente. Usted puede tener, por decirle algo positivo, como es la Sexta Avenida, que lograron ponerla peatonal y que la gente pueda tener un solaz esparcimiento o comprar. Decimos que en un ambiente de seguridad, pero no es tal. Usted puede ir a la Sexta Avenida a las 10, 11 de la mañana y ahí mismo lo asaltan. Entonces, ¿qué percepción se puede tener si no es la de inseguridad? Y estamos hablando del centro cívico de la nación. ¿Cómo será en las áreas marginales? ¿Quién podrá caminar con confianza en esas áreas? ¿O quién podrá poner un negocio en cualquiera de estos lugares? Sí. Licenciado Pernelo, Guatemala es parte de lo que se considera la región más violenta del planeta. La cantidad de muertes violentas que hay por cada 100.000 habitantes en Guatemala, Salvador, Honduras, pues nos ponen como eso, ¿no? La región donde muere más gente en forma violenta. ¿Por qué ha sido tan difícil realmente implementar políticas públicas de seguridad que nos ayuden a aliviar este problema tan grave? ¿Cuáles son las causas, según usted, y cuáles debieran ser las soluciones? Bueno, en Guatemala tenemos características que nos guste o no, así son. Cambia el gobierno y se cae todo lo que se venía trabajando durante 4 años. Y en 4 años se vuelve a quitar todo y volvemos a empezar. No hay un hilo conductor de ninguna política de seguridad. Por ejemplo, este gobierno ha desarrollado la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, y el nombre es más largo, alcanza a Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Un trabajo serio con profesionales que conocen, etc. Hay 250 alcaldes que lo han ratificado y lo empiezan a implementar. Si el próximo gobierno lo cancela, nunca vamos a alcanzar políticas de seguridad ciudadana. Ese es un punto. El otro es que a todos se nos olvida o lo vamos echando en saco roto, que aquí sufrimos una guerra durante 30 años, que absorbió la mayor parte del presupuesto nacional, que se ha traducido en miles de millones de dólares que no se invirtieron en desarrollo. Entonces hay vacíos de riqueza que pudieran estar funcionando, que no están funcionando por esa guerra que patrocinamos nosotros, pues la ciudadanía. Todo eso va contribuyendo. Mucha gente que eso era el único que sabía hacer. Me enteré para Semana Santa de un asalto a una persona muy conocida en Alta Verapaz, de una cuadrilla de asaltantes que se mueve por todo el departamento asaltando, y son de los reasentados o asentados, o no sé qué palabra le usan, después del conflicto armado. Se dedican mejor a asaltar. Entonces, pero es por esa falta de desarrollo, por falta de riqueza, que se canalizó para otra cosa. Entonces no es solo un factor el que nos pone en ese caso, ¿verdad? Ya. Licenciada Godoy, en su caso, participando en FACEN y más, pues son instancias realmente de la sociedad civil donde han estado muy activas tratando de buscar que se implementen políticas públicas que ayuden al tema de seguridad ciudadana. ¿Qué han visto ustedes desde su perspectiva? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no se logra implementar políticas públicas que finalmente nos ayuden a aliviar un poco el problema de seguridad? Bueno, hay varios factores, porque realmente es un problema multicausal, entonces, pero ya ellos mencionaron algunos. Parte de lo que nosotros hemos visto es esto, la falta de continuidad, ¿verdad? Hay políticas que se han elaborado y luego cambian
las autoridades y entonces cambia también la política. Y no se sigue. Algunas veces es por la forma en que está estructurada la política, pero también tiene que ver, por ejemplo, la búsqueda de protagonismos. Pareciera que es un tema que no tiene tanta incidencia, pero sí, con el tema de prevención. Yo recuerdo que uno de los problemas principales que se veía era quién debía liderar la política, cómo se debía implementar o qué papel le correspondía a cada uno. Ponerse de acuerdo en eso, porque lo de la política viene desde hace mucho tiempo, hasta ahorita que se hizo, ya se elaboró esa política, pero no se han asumido como políticas de Estado. Y ese es uno de los problemas. Algunas han quedado nada más como políticas institucionales, pero no de Estado. Entonces ahí, porque una política tiene que responder a una necesidad y tiene que dar los lineamientos para que cada una de las instituciones del Estado y tengan un papel, pero esté bien definido el papel. Y entonces, en ese sentido, ha habido, digamos, problemas, nosotros lo hemos visto. Y, como decíamos, también tiene que ver ese liderazgo, ese protagonismo con poder implementar la política, porque a veces la política es buena, pero como no hay una visión de país, de desarrollo de país, sino que es una visión un poco individualista lo que hemos encontrado. Entonces, por eso es que a veces las políticas no se implementan. Somos un rompecabezas con todas las piezas sueltas y tiradas por ahí. Exacto, Vamos a publicidad y complicado. regresamos para seguir en Dimensión con el tema de seguridad ciudadana en un momento. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, seguridad ciudadana. Licenciado Monterroso, la licenciada Godoy hacía muy bien el punto de que el tema es sistémico y hay muchos problemas, ¿verdad? Es un rompecabezas pendiente de armarse, pero entrando un poco en detalle, cuando en un país hay altos niveles de pobreza, nuestro nivel educativo es de los más bajos de América Latina, 3.8 años de escolaridad en jóvenes de mayores de 15 años en el área rural, ya cuando nos ponemos en el área urbana sube a 5.4. Cuando hay falta de oportunidades, la economía no crece lo suficiente para que haya suficientes, digamos, trabajos para la gente. Luego el sistema de justicia tiene muchas disfunciones, etc. ¿Cómo se puede esperar que la seguridad ciudadana funcione? Si el problema es sistémico, ¿verdad? Todo el país tiene una serie de disfunciones que no le permiten ni siquiera tener los recursos para poder aplicarlos de una forma transparente, honesta, en las cosas que hacen falta. ¿Por dónde se empieza? Bueno, yo creo que definitivamente la situación de subdesarrollo que tiene Guatemala va de la mano con el tema de la inseguridad. No quiere decir esto que pobreza sea igual a delincuencia o que inequidad sea directamente proporcional a la violencia, pero sí hay algunos factores comunes. Hablando de prioridades, diría yo, desde la fundación de la Policía Nacional Civil, desde la firma de los acuerdos de paz, nunca se había puesto atención y no se ha puesto atención en dos pilares fundamentales en el tema de seguridad. Por un lado, el tema de la impunidad, la investigación criminal. Incluso con el nacimiento de la Policía Nacional Civil se privilegia el despliegue policial por sobre las capacidades de investigación. Y tenemos actualmente un gran problema en investigación criminal. Creo que serán unos 200 detectives realmente eficientes los que hay a nivel nacional. Eso hace que los niveles de impunidad de los delitos sean realmente altos, sobre todo en el interior del país. La verdad que cometer un asesinato en algunas regiones del país es prácticamente imposible de juzgar y de investigar y por supuesto de castigar, porque no existen investigadores policiales, porque los servicios son precarios en el interior. O sea, ahí vemos este tema de la mano del subdesarrollo, la falta de Estado en el interior con el tema de la impunidad. Y el otro gran elemento al que nunca se le prestó atención y sigue estando totalmente olvidado es el sistema penitenciario. En los casos donde se logra castigar a los delincuentes, estos van a parar a un sistema carcelario que no ofrece ninguna posibilidad, no solo de rehabilitación, sino ni siquiera de seguridad. Vemos que los peores delincuentes, los que han sido capturados, las estructuras criminales desarticuladas, siguen operando desde las cárceles, con total impunidad. Además, sin ningún problema para ellos que sigan cometiendo delitos porque solo se les va acumulando años a cadenas de que ya de por sí son perpetuas.
Entonces vemos que el sistema de seguridad penitenciaria ha sido abandonado, dejado en manos a veces de algunos de los mismos reos, y el sistema de investigación criminal ineficiente e insuficiente para el número de delitos que se comete en Guatemala. En el caso de los policías es importante tener más policías, pero es tal vez más importante tener más investigadores policiales que apoyen la labor de los fiscales, que aporten pruebas para procesar a los responsables de los delitos. Si no tenemos una investigación criminal eficiente y si no tenemos un sistema penitenciario que de verdad asegure que las personas que están adentro no van a seguir cometiendo delitos, vamos a seguir en este sistema. Y eso hay que sumar una policía bien preparada, con salarios dignos, en fin, que tengan el entrenamiento correcto para poder cumplir su misión, ¿verdad? Realmente el problema es muy complejo y por eso la pregunta es, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer eslabón de esa cadena para rescatar el tema de la seguridad ciudadana? Mire, si me permite, voy a pensar en voz alta. En la historia de la humanidad se reduce a la pregunta que le hicieron a Napoleón, ¿qué se necesita para ganar la guerra? Que son tres cosas, ¿verdad? Dinero, dinero y dinero. Prioricemos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos seguridad ciudadana? Ahí hay que poner el dinero. Pero no en un país como el nuestro, donde el presidente prácticamente es rey, está buscando o el premio Nobel o enriquecerse o quién sabe qué, no se va a priorizar la seguridad ciudadana. Puedo sonar disonante, pero en Guatemala todo se sabe. En Guatemala todo se puede resolver cuando se quiere resolver. Todo. Pero eso implica, los investigadores que decía el licenciado Monterroso, eso implica conocer del tema, no llegar a improvisar. Por situaciones de la vida, he sabido de casos que se han manejado en lo privado y se resuelven absolutamente bien en tiempo récord. Pero eso cuesta dinero, mucho dinero. Y es lo que le falta al Ministerio Público y es lo que le falta a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil está abandonada. La corrupción es tremenda. El otro día oía a una buena señora por ahí diciendo que no, que hay policías buenos. Sí, hasta que dejan de serlo. Porque de lo que se trata es de que si paran a un muchacho con un cigarro de marihuana, en lugar de llevárselo preso, les da 300 quetzales y váyase pues. Y esos 300 pesos les caen de perlas a los muchachos por los malos salarios. Se les puede preparar muy bien. Así hay historia hace poquitos días, que aquí nos ha ayudado el FBI, nos ha ayudado Carabineros de Chile, la Guardia Civil Española, los alemanes, los japoneses, pero no es solo ese tipo de preparación. Claro. Es la gente a que vamos a preparar. Y todo eso va amarrado a la educación de esa gente y a los salarios de esa gente. Porque no vamos a hablar ahora de salarios de hambre, porque no es cierto. Están ganando arriba del promedio de ese nivel, digamos. Pero habría que dignificarlo. No es solo salario, son otras cosas. Sentirse orgulloso de generar la mística de la policía, como es en Colombia, por ejemplo, ya no digamos en los países desarrollados. Entonces, yo creo que podemos rescatar eso perfectamente bien cuando las máximas autoridades del país, en Guatemala el presidente, esa sea su prioridad. Yo les garantizo que eso se arregla en Guatemala. General. Sí, yo pienso de igual manera que sí hay forma de arreglar las cosas. Hablando de Colombia, Colombia inició en el año 2000 lo que es la reforma policial. Y a estas alturas, 14 años, pongámosla después de eso, son un ejemplo de policía, son un ejemplo de instituciones responsables. Pero ¿qué ha pasado con el nuestro? Iniciamos una policía nueva que iba por buen camino, no se puede negar. Pero cuando entró el siguiente gobierno, la transferencia de capacidades no se terminó de dar. Mejor dicho, no se dio. Entonces comenzó el declive de la PNC en ese sentido, al quitar a la Guardia Civil Española. No quiere decir que ellos nos hubieran dejado bien porque tomaron los mandos. Ese es uno de los problemas, que la transferencia no se da corrientemente porque se siguen quedando. No planifican para esa época. Bueno, siguió y hubo un desfase ahí con la Policía Nacional, hablando de ella. Y se retoma en tiempos que quiso dar unos repuntes, en el tiempo de Elwin Esperisen,
que hizo algunas gestiones para mejorar la policía, volvió a caer nuevamente, de tanto que la academia estuvo cerrada durante un año. Entonces, la inducción de efectivos no se dio durante un año. Hasta este año, pues han hecho algunos intentos por hacer y mejorar las cosas. Vino la reforma policial a hacer lo que es la doctrina, que es lo que mencionábamos de valores, qué es lo que debe tener para principiar un elemento policíaco. Porque no es solo crecer, sino es crecer con calidad. Y la calidad se da a través de la transmisión de valores entre los miembros de la policía. Entre otras cosas, pues se ha tratado de ponerle ahí la academia de oficiales, pero también insistimos en que no es solo poner una academia de oficiales de policía y sacarlos en un tiempo que es muy corto para preparar a un elemento, ¿verdad? O sea, que se han dado pasos, pero los pasos han sido un poco accidentados o de calidad menor. Entonces, ¿qué podemos pretender con la policía así? Cuando que la cadena para lo que es la convivencia de los países, o al menos del nuestro, principia con la prevención, la disuasión y prevención. ¿Qué pueden disuadir y prevenir si no tienen lo que es el contacto directo y constante con la población? Para que la población precisamente les diga qué es lo que requieren de sus fuerzas de seguridad. Después venimos a caer con la investigación, que ya lo planteaban, que si bien han tratado de hacerlo, la calidad siempre es la que queda adeudada. Entonces, después de la investigación tendríamos que pasar a la judicialización de los casos. Pero ¿qué pasa en el sistema de justicia? Dan las sentencias absolutorias, las dan a justa razón o dan una sentencia que vaya a la cárcel el indicado. ¿Qué es lo que pasa ahí también? Hay mucha duda en ese sentido. Además de que es muy limitada no están los centros de justicia en todo el territorio nacional, ¿verdad? O hay muy pocos. Igual viene la cadena de investigación con el Ministerio Público, que también las sedes de los ministerios también escasean en el ¿Y cómo están los porcentajes de los procesos que se logran realizar y el porcentaje de condenas que se logra? Bueno, en relación al índice de impunidad, debemos reconocer que ha mejorado en los últimos años. Estábamos aproximadamente en el 10% de casos que ingresaban al sistema de justicia se tenía una respuesta. Se mejoró en el caso de delitos contra la vida. Voy a enfocarme en el tema de homicidios, ¿por qué se mejoró? Por un lado, una digamos, capacitación, un apoyo. En la Policía Nacional Civil se logró crear un equipo de investigadores muy capacitados por parte de la cooperación española y la cooperación de Estados Unidos, que apartaron casi de la Policía Nacional Civil y conformaron equipos élite. Y por otro lado también un equipo de fiscales del Ministerio Público, también especializado y con mucha, digamos, solvencia en el tema de casos, lograron hacer buenos equipos de trabajo y, diría yo, casos emblemáticos fueron resueltos por eso en tiempo récord. Por ejemplo, el caso de Facundo Cabral, el asesinato que sucedió hace algunos años en nuestro país de este cantante argentino, se pudo resolver fácilmente. El problema es que es un equipo muy pequeño, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil, y que para todos los casos graves tiene que usarse el mismo equipo. Entonces, resolvían el caso de Facundo Cabral, resolvían el caso de Los Zeta, resolvían el caso de un fiscal asesinado, etc. Entonces, no hemos logrado hacer de ese ejemplo, de ese grupo élite, la totalidad o la mayoría de nuestros equipos de investigación y de trabajo en Guatemala. Insisto en que se ha mejorado, los niveles de impunidad se han disminuido. Estamos hablando de que en delitos contra la vida se resolvía 1 de cada 10, ahora se está resolviendo 3 de cada 10. Todavía es insuficiente, pero es un avance. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa cuando estas personas son condenadas? El porcentaje de personas que ya estando en juicio son absueltas es muy bajo, no llega a más del 15%, es decir, en un 85% más o menos, cuando se llega a juicio a alguien se logra una condena. Pero ¿qué pasa cuando se logra esa condena y se va al sistema penitenciario? Esta misma persona, con los contactos que tiene afuera y con los contactos que tiene dentro del sistema, sigue operando. Las redes no se han logrado desarticular. Entonces, al final de cuentas, no tiene mucho sentido solo aislar a estas personas porque siguen pasando órdenes, siguen cobrando, siguen teniendo el control real. Se rumora incluso que pueden salir a veces
a discreción a cometer delitos afuera del sistema estando cumpliendo condena. Entonces, por un lado, tenemos buenos ejemplos, buenas actividades que se han logrado implementar, pero que no han logrado ser generales por falta de recursos o por falta de una política en general que incluya varias instituciones. Vamos a publicidad nuevamente y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de hoy, seguridad ciudadana. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, seguridad ciudadana. Licenciado, hoy entonces, cuando vemos pues que los índices de impunidad han bajado un poco, que si bien se debe a que han habido esfuerzos extraordinarios por parte de algunos de los grupos que están dando resultados, sin embargo el tema sistémico sigue complicado. ¿Qué ven ustedes en sus instituciones de cómo ha seguido el tema primero de inseguridad, los niveles de inseguridad, todas las expresiones de violencia que sufre el país y luego los niveles de impunidad? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en el país? Pues mire, solo quería agregar una cosa a lo que estaban hablando antes. Decíamos, porque es difícil, uno de los elementos también es que, por ejemplo, el tema de la policía se maneja muy políticamente y la institucionalidad de la policía se ha quebrado. Entonces, a veces se ofrecen o hay ofrecimientos de campaña o hay ofrecimientos a la población que no necesariamente resuelven el problema y que complican más a la policía. Entonces, uno de esos problemas fue el querer tener más policías. No es que no se necesite, pero en la policía lo que se necesitaba era más mandos y mandos con un perfil. Y entonces, ¿qué se hace? Empiezan a formar más policías. Esto empezó en el tiempo de la UNI, a formar más policías, pero los mandos se quedaron atrás. Entonces es más importante tener buena gente que lo dirija para si usted quiere un cambio o si usted quiere mejorar la situación y no tener una cantidad de gente que no tiene quien la dirija, que no tiene quien la supervise, y ahí es donde hemos tenido los problemas de corrupción mayores, porque en la policía los que tienen más problemas de corrupción es la gente que acaba de entrar. Gente que tiene 2, 3 años de haber salido. Entonces, 4 años. Estos son los que están más implicados en infracciones o en delitos dentro de la policía. Entonces, pero esto lo que quería resaltar es que se maneja políticamente y no institucionalmente. Un problema grave en este país. Cuando hablamos del caso de Colombia, que es verdaderamente un referente importante en el continente, él lo que hubo fue un buen proyecto, bien liderado, con suficientes recursos y al que le dieron continuidad. Y 14 años después vemos resultados en Colombia, que realmente tiene una policía profesional, eficiente, que da resultados, y el nivel de seguridad en Colombia ha mejorado muchísimo. En fin, todo es un tema que sistémicamente está funcionando. Porque hay una decisión de país, que aquí no la tuvimos. Sí, así es. Y sobre todo a nivel del presidente de Colombia, los 3 últimos presidentes de Colombia han hecho del tema de seguridad ciudadana una política de Estado y una prioridad. Ese es el tema. Exacto. Sí. Mire, yo creo en la misma línea de que esto se puede resolver, tal vez no en el cortísimo plazo, pero en corto plazo. Es que al darle prioridad 1, se debieran de trabajar 2 temas en paralelo. Uno, lo que es propiamente la policía en el sentido de investigadores, agentes, bla, 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 buen salario, etc. Y el otro, el tema de presidios. Ese es un tema que a mí me ha apasionado por una razón. A ninguno de nosotros nos preocupa, porque la población penitenciaria, o como se llame, ¿qué serán? ¿15? ¿20,000 presos? 17,000. 17,000. En 15, 20 millones de habitantes se diluye, pero esa gente vive en una pesadilla, sobre todo en los cuerpos estos centros de detención preventiva. Preventiva. La población no tiene la menor idea de lo que ahí sucede. Por ejemplo, un jefe de sector lo que gana entre comillas, un señor que se echa a la bolsa 50, 80,000 quetzales al mes de extorsión a los otros presos para usar los baños, para poder dormir. Hay gente que duerme parada, que no se tiene idea de eso. Ya cuando son sentenciados es otra historia,
pero desde ahí operan todo el crimen del país, desde los centros de detención, tanto preventivo como de cumplimiento de penas. Entonces hay que entrarle a la policía y a las cárceles, y hacer cárceles, no centros de vacación, pues tienen que ser cárceles de verdad, donde quien manda es la autoridad pública, o en este caso penitenciaria, porque no puede ser que sea ese desorden. No podemos seguir así, definitivamente. Pues siguiendo la línea suya acá, el último eslabón de la cadena de justicia o de la convivencia de un país está en el sistema penitenciario precisamente. Y si bien es cierto que tenemos una saturación de un 300% en este país, cuando que leyendo hace poco estaba preocupada Colombia precisamente porque tenía un 50% de hacinamiento, el cual no es nada para un país tan grande como ese. Nosotros estamos a un 300% con las pocas posibilidades que tenemos de nuestras cárceles, con capacidad para 6.000 presos y hay 17.800 o más actualmente. Pero ¿qué pasa ahí? Se trata de buscar mejor infraestructura, como lo decía el licenciado Parinero. Pero con eso no basta. El sistema de justicia también tiene su carga negativa hacia el sistema penitenciario. ¿Por qué razón? Sale un caso XY, prisión preventiva, cuando que puede resolverse de otra manera, ¿verdad? Es claro, hay que hacer construcciones, pero también no solo con construcciones se va a resolver el problema. Hay otros sistemas alternativos con los cuales se evita esa prisión preventiva, que es un porcentaje más o menos de un 50%. Entonces, ¿qué están haciendo gente que no tiene por qué estar en prisión de ese tipo porque no está cumpliendo condena? Entonces, ¿qué hace el sistema de justicia con eso? Los tiene durante mucho tiempo. Hay gente que ha cumplido años ahí sin haberse tenido sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Hay sobrecarga del sistema penitenciario. Y esto se presta a lo que decía el licenciado, a la corrupción, porque mientras más tengan, más talacha, como le dicen a eso, le sacan. Y además se van armando ahí las mismas corrientes de crimen organizado dentro de ellos. Sí. Entonces la niña, la Cenicienta, que jamás nos hemos preocupado. Y eso porque a nadie le interesa. Sí. No vende absolutamente nada el arreglar el sistema. Tomando en cuenta que el país podría estar creciendo su economía un poco más, que hubieran más oportunidades de trabajo y que en un momento dado tuviéramos que hablar de las reformas que son necesarias para que en general la seguridad ciudadana mejore, y tomando en cuenta también que si no se arreglan algunas cuestiones de Estado importantes, es mucho más difícil lograr un nivel más alto de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el presidente es el que elige al jefe del Ministerio Público. El Congreso es el que elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hace falta pues una reforma, digamos, al sistema de justicia de manera integral. O sea, todos esos elementos, esas piezas del gran rompecabezas nacional que están pendientes, están todavía un poco descuartizadas, si no se empiezan a discutir, a hablar, va a ser muy difícil realmente lograr el nivel de seguridad ciudadana que queremos. Hablemos un poco de eso, Lic Monterroso. Definitivamente tenemos también, y hay que aceptarlo, elementos que van más allá de las reformas puntuales, sino que se van allá a temas estructurales o incluso a temas internacionales que escapan en alguna medida de nuestras posibilidades. Dentro de los temas de reforma constitucional hay dos tendencias. Una, a discutir una nueva constitución de fondo de varios temas del país, no solo el tema de seguridad y justicia, y diría yo una tendencia más acotada específicamente al tema de justicia. El tema, como usted lo menciona, de las cortes. El tema no es tanto la elección de Corte Suprema de Justicia, porque tal vez en los distintos modelos es difícil encontrar que no sea el presidente o el Congreso el que los nombre, pero magistrados de apelaciones, que son los que conocen los casos cotidianamente y también algunos casos políticos, ellos sí deberían ser totalmente ajenos al tema político, mientras que en nuestro sistema todo aquel juez que quiera ser magistrado de apelaciones tiene que hacer una carrera política, tiene que tener padrinos, que estos padrinos lo llevan con los mismos diputados o los dan por cuotas en las universidades. Están solo 4 o 5 años y eso contamina todos los procesos electorales. El tema que no haya una verdadera carrera judicial, el hecho de que pueda ser removido
cada 5 años o cambiado. Entonces, eso sí necesita una reforma y esa reforma sí es a nivel constitucional y si se decide por ir por esa vía, tendría que plantearse una reforma que podría ser aprobada por el Congreso y ratificada en consulta popular. Es que si el sistema de justicia funciona, si hay certeza de castigo para quienes cometen un delito, un crimen, solo ahí la cultura empieza a cambiar. Sí, Así es. total. Y si eso no se logra, va a ser muy difícil hablar de seguridad ciudadana en Guatemala. ¿Me permites? Es que el licenciado tocó un tema que para mí es muy sensible y es de seguridad, la reforma constitucional. Estoy de acuerdo que algo hay que reformar. Preguntémonos todos y contestémonos, ¿quién va a hacer esa reforma? Ese es el tema. Entonces, a veces hay cosas que al quererlas hacer mejor las arruinamos, porque no se ha desarrollado la Constitución actualmente. Hay muchas leyes pendientes, pero le echamos la culpa a la Constitución. Si tanta es la gana, porque esto es tocar la Constitución con las manos sucias, está bien, puntualmente, el tema justicia, pero que de ahí no se salga y eso lo puede hacer el Congreso. Si no se va por esa vía, yo predigo que vamos en una vía al socialismo del siglo XXI. Que se pueda reelegir el presidente, la propiedad en función social, etcétera, etcétera. Y viendo para el sur, nos sobran ejemplos. Entonces eso es peligrosísimo, incluso para la seguridad ciudadana. No quería dejar el comercial. Hay otro elemento que este gobierno comenzó a plantearlo a nivel internacional, que fue interesante, el tema de la droga. No podemos dejar de reconocer que buena cantidad de los homicidios, de la inseguridad, sobre todo en el interior del país, territorios completos cooptados por el narcotráfico sin ninguna posibilidad de Estado de accionar, salvo cuando hay un escándalo muy grande, como el caso de Salcajá, donde tuvo que intervenir el Estado a desarticular un grupo de narcotraficantes muy fuerte con ejército, policía y todo. Pero eso no depende de nosotros. Guatemala es solo un país de tránsito, depende de la política internacional dictada en este caso por Estados Unidos sobre el tema del prohibicionismo como política contra las drogas. Entonces ese es un tema que sí debemos discutir como región. Sin duda. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión Seguridad Ciudadana. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, Seguridad Ciudadana es el tema. Bueno, ya estamos tocando los temas de fondo, ¿no? O sea, si no hay esas reformas que debería hacer el sistema de justicia, que lo debería hacer el Congreso, la pregunta es ¿por qué no ha sucedido? O sea, ¿qué es lo que nos detiene a que corrijamos esos elementos que hemos visto de forma probada que son obstáculos para que en general no solo el sistema de justicia, sino al final la seguridad ciudadana terminen siendo afectadas positivamente? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? ¿Por dónde se empieza? ¿Quién desarrolla las propuestas? ¿Dónde se discuten? Y de ahí pasa, por supuesto, por el tema de un programa de formación, de entrenamiento, de educación para la policía, ver el tema de los salarios, en fin, darle seguimiento a tener una policía realmente profesional. ¿Me permite una intervención en ese sentido? ¿Cómo le vamos a poner el cascabel al gato? Cuando nos involucremos nosotros. Pero cuando la gente que puede ir a ayudar se aparta y no se quiere contaminar, estamos dejando en manos de otra gente el que no se hagan las cosas. El pánico que me da de que se toque la Constitución a través de una constituyente es por la gente que va a llegar, porque quienes podrían ir a hacerlo bien no quieren participar. La participación ciudadana, pero no en manifestaciones, no en comunicados de prensa, no, involucrarse en la política nacional, porque es nuestro país, ir al rescate de los valores de esta Guatemala. Y ahí sí se podría garantizar que vamos a lograr lo que no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque donde se tiene que hacer básicamente, que es en el Congreso, han llegado a hacer negocios. Ahora son millonarios todos, pero no hay resultados de su gestión. Entonces, la participación ciudadana en la política directa, no desde fuera, yo lo miro mejor así, yo ayudo. No, hay que involucrarse. Sí. Esa es la clave. Definitivamente es el Congreso de la República uno de los escenarios más importantes y hemos dejado, como bien lo dice el licenciado,
hemos dejado el Congreso en manos de quienes no debería estar. Y las personas, por así decirlo, que no tienen esos problemas, no quieren participar. Igual en el gremio de abogados, no quieren participar a la Corte Suprema de Justicia, no quieren participar para la Corte de Apelaciones porque saben que tienen que hacer un recorrido político y no todos están dispuestos a hacerlo. Por supuesto que hay buenos elementos, tanto en el Congreso como en las Cortes, pero deberían ser la generalidad de ellos. Entonces yo creo que sí, el involucramiento en las políticas públicas, en la participación política, no solamente con comunicados y manifestaciones que también tienen que hacerse, sino también participando políticamente, proponiendo personas pruebas para diputados, para legisladores, para magistrados también. Hay que atreverse a participar como guatemaltecos. Muchas de las propuestas de reforma que se deben de hacer ya están en manos de los mismos diputados, pero ellos saben que si las aprueban van a dar, digamos, van a escupir al cielo, por así decirlo, Sí. de alguna forma, y les puede caer a ellos algo peor. Por ejemplo, la ley de amparo. Los procesos penales duran años, gente con prisión preventiva, etcétera. A los 3 años la prueba se pierde, los testigos ya no quieren participar, los testigos se mueren, incluso ha pasado en casos recientes y de alto impacto. Pero es porque hay propuestas de reformas a la ley de amparo, por ejemplo, que duermen el sueño de los justos en el Congreso desde hace años, porque saben también los propios legisladores que si se aprueban esas reformas, después ellos pueden ser juzgados en forma más rápida. Entonces, tenemos, digamos, un problema de fondo en el sentido de quienes deben hacer las propuestas son los que no quieren esas propuestas de reforma. Entonces, tenemos que participar políticamente y cambiar a la clase política de nuestro país. Sí, pues ese es uno de los problemas precisamente porque hay mucha gente a la que no quiere cambiar porque no le conviene cambiar. Es que dentro de este caos que nosotros estamos hay ganadores. Entonces, por eso es que no es tan fácil. Tendría que ser un cambio así, participando, porque propuestas técnicas para implementar hay, y hay buenas propuestas. Pero el Congreso es uno de los que tiene que, de los lugares donde se decide, pero también el mismo Ejecutivo. Y cambiar algunas cosas del sistema, porque mucha gente, no digo que toda, pero mucha gente del Ejecutivo va, digamos, en puestos de confianza o por compadrazgo, pero faltan cuadros técnicos. Que el mismo, por ejemplo, vemos en Gobernación, cada ministro lleva sus asesores, pero estos asesores no necesariamente saben y manejan los temas y no tienen continuidad en los temas. Entonces, a veces no hay con quién hablar o con quién abocarse, con quién darle seguimiento. Entonces, deberían formarse cuadros técnicos que estuvieran fuera de lo político. Para dar continuidad y no Exacto. estar improvisando. O sea, hay una serie de cosas. Sí. Pues yo iba cayendo en una cosa importante en cuanto que el funcionario ya está para cumplir en primer lugar y hacer que se cumplan las leyes. Y eso va a todo nivel y en cualquiera de los organismos de Estado. Aquí no todas las leyes son malas. Y se necesitan más leyes, probablemente sí, y hay que hacerlas. Pero hay una ley contra el crimen organizado. Es una buena ley. Que sí se cumple como debe hacerse, todo se lleva a cabo bien, porque hay quienes tienen que hacer la investigación, quienes tienen que demostrar la culpabilidad del caso, otros que tienen que hacer que el código funcione y que vayan a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel y a otro lado los que no tienen que ir para evitar ese recargo del asunto. Pero primero que se cumpla la República, que es de leyes. Si no hacemos eso, estamos mal. Utilizando el ejemplo, la ley contra el crimen organizado aprobada en el año 2006 ha sido una herramienta fundamental, porque ahí se plantean las escuchas telefónicas, los testigos colaboradores, los agentes encubiertos, que ha sido fundamental para la lucha contra los secuestros, contra extorsiones, contra un montón de flagelos. Precisamente porque fue implementada, se le pusieron recursos, se creó el sistema de escuchas, se capacitaron policías y fiscales en la utilización de esto. Tenemos otra legislación que ha sido aprobada y que no ha sido implementada. Por ejemplo, la creación de la Policía de Investigación Criminal que este gobierno planteó, se aprobó la ley y todavía no ha sido implementada. O la misma ley del sistema penitenciario aprobada desde el año 2006, que incluso plantea una serie de construcciones de cárceles de máxima seguridad, de seguridad media, de seguridad mínima,
a nivel regional, a nivel departamental, y que hasta la fecha fue la única experiencia de cárcel de máxima seguridad que se intentó. Después sucedió un escándalo de corrupción porque las mismas reos destruyeron las cárceles porque estaban precisamente mal construidas. Entonces tenemos también ese nivel de implementación de legislación que ya no corresponde al Congreso, que ya la aprobó, sino también al Ejecutivo. El Ejecutivo que tampoco tiene como prioridad implementar lo que ya ha pasado. El mejor ejemplo me parece que es la ley contra el crimen organizado. Fue aprobada por el Congreso con el apoyo de sociedad civil, con el apoyo internacional, se implementó en forma exitosa y tenemos una gran cantidad de casos llevados a cabo por esa ley. Hay unas leyes interesantes que en este momento, si se usan bien, pueden servir mucho a las necesidades que tiene el país. La ley de enriquecimiento ilícito, la ley de extinción de dominio, la ley contra el crimen organizado y alguna otra por ahí que realmente son leyes que si se respetan y se cumplen, nos pueden dar sorpresas positivas. Ahí está la instancia de la coordinadora para el sector justicia. Ellos tienen una multiplicidad de funciones que pueden hacer que el sistema de justicia se mejore, se perfeccione y se cumpla, ¿no? Sí. Pensando en que podemos arreglar esto en el corto plazo, podría yo dejar en la mente de ustedes la prioridad número 1 del presidente o de las máximas autoridades debe ser seguridad. Segundo, la participación ciudadana, pero no solo en las redes sociales, en los partidos políticos para llegar a hacer las cosas. Y ya en la práctica poner el énfasis en la policía y en el sistema penitenciario. Con eso vamos. Mucho cuidado con manosear la Constitución. Claro, hay muchas reformas, como se ha dicho, que las puede hacer el Congreso, ¿no? Eso. Sí. Y eso es lo que hay que buscar a través de participación ciudadana, ahí sí, ¿verdad? Y de mucha presencia, ¿no?, en la vida cívica del país y con propuestas serias e inteligentes. ¿Me deja decirle algo al final? Por supuesto. Yo tuve la suerte de ser constituyente y solo voy a mencionar a 3 o 4 de los constituyentes. Un Luis Alfonso López, un Jorge Skinner Cle, un Roberto Carpio, un Alejandro Maldonado Aguirre, un Carlos Pulina Mencos. No quiero aburrirlos, pero esos fueron y son señores que iban por 1.300 quetzales al mes. Hicieron su trabajo entregados a Guatemala. Gente respetable. Gente respetable. Eso es lo que nos urge. Nos hacen falta muchos de esos hoy en día. Muchas gracias, hemos llegado al final. Hay que seguir con este tema, sin duda alguna, es una de las grandes tareas que tiene el país. Con ustedes volvemos la próxima semana, los dejamos ahora con Dimensión Redes. Muchas gracias. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué iniciativas ciudadanas se podrían promover para mejorar en seguridad? José Monzón dijo, el deber del ciudadano es que tenga cultura de denuncia y las fuerzas de seguridad y ente investigador den respuesta a esa denuncia. Pero la realidad es que la desconfianza en estas instituciones es muy grande, por lo que los ciudadanos debemos llenar ese vacío en seguridad por medio de una cultura de seguridad, que la componen la prevención, organización y planificación. Esta se daría tanto a nivel individual como en grupos de vecinos con la participación de ONGs. Pedro Cruz agregó, Alertos es una plataforma de observación ciudadana que busca que quienes viven, trabajan o visitan Guatemala asuman un rol protagónico en el combate contra la delincuencia, poniendo a su disposición una herramienta tecnológica de fácil utilización que permite dar seguimiento a la labor del Estado y requiere permanentemente del compromiso de los propios ciudadanos, de las autoridades y de los medios de comunicación.